¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer evento de un nuevo ciclo de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Este ciclo lleva por título Imaginar nuevos mundos posibles. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto iniciar con una conversación profunda, clara, sobre la imposibilidad de imaginar siquiera un futuro sin combatir de frente y con contundencia el problema de la desigualdad. Nos da mucho gusto tener hoy aquí en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey a una de las voces más informadas, más claras, más lúcidas y combativas en materia de desigualdad. Muchísimas gracias, Alejandra Haas, por acompañarnos esta tarde. Alejandra Haas es desde diciembre del 2020 directora ejecutiva de Oxfam México. En 2020 fue investigadora invitada del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Hasta noviembre del 2019 fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, por un periodo de 4 años. Previo a ello, encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. Desde organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina, ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Es autora de diversos ensayos y artículos sobre el tema y ha impartido clases en distintas universidades. Alejandra es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Muchísimas gracias de nuevo, Alejandra. Y en esta conversación nos da un gusto enorme tener como conversadora principal en esta interlocución a nuestra muy querida Inés Sáenz. Inés Sáenz es vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Inés, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y con mucho gusto te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. Como saben, Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, para cerrar el círculo de presentaciones. Bueno, estamos muy felices de celebrar una conversación contigo y un acercamiento entre el TEC de Monterrey y Oxfam México. Solo para aclararlo a quienes nos están viendo que Oxfam México es uno de los 21 afiliados a Oxfam Internacional, que tiene presencia en más de 70 países. Y bueno, es muy importante para sentar las bases de la conversación que el objetivo de Oxfam justamente es combatir la desigualdad desde sus raíces, a través de programas, campañas, investigaciones e intervención en emergencias. Y aquí viene la primera pregunta. Es una primera pregunta que puede sonar obvia, Alejandra, pero que no es inocente. Por algo la estamos haciendo. Y quiero que nos digas, bueno, ¿qué es la desigualdad y cómo se expresa en el mundo y particularmente en nuestro país, en México? Bueno, muchas gracias a las dos por la invitación y al TEC por tenernos acá y la verdad para mí es un gusto enorme compartir con esta comunidad desde una lógica de comprender no nada más que la desigualdad existe y podemos hablar de eso en un momento, pero también que la desigualdad es una lectura de los grandes problemas nacionales vinculado con los otros, ¿no? Creo que lo primero que hay que decir es que la desigualdad se cruza con la falta de cohesión social, con la inseguridad, con la falta de crecimiento, se cruza con muchos otros males y muchas otras aspectos complejos de la realidad nacional y por lo tanto merece la pena tener una mirada estratégica y profunda de qué es lo que la provoca y cuáles son sus consecuencias. La desigualdad, durante muchos años se ha estudiado la pobreza, ¿no? La pobreza desde una lógica de que las personas necesitan ciertos recursos, acceso, capacidades, ¿no? El enfoque de Coneval para poder tener una vida digna, que eso está en los tratados internacionales que México ha ratificado y que están contenidos como norma dentro de nuestra Constitución. ¿Qué significa una vida digna? Alimentación suficiente,
escuela para los hijos, las hijas, una vivienda digna, el acceso a un trabajo cuya remuneración te dé para vivir, el acceso a la salud, ¿no? Etcétera. El problema viene cuando las personas no tienen suficiente para hacerse, no tienen suficiente, quiere decir, no tienen suficiente salario para poder pagar lo que necesitan o no tienen acceso a servicios públicos que tendría que estar proveyendo el Estado para que tengamos un cierto nivel universal general de bienestar, digamos un piso mínimo, ¿no? Y ese piso mínimo es lo que es el estándar, digamos, de derechos humanos al que está obligado el Estado mexicano. La cosa es que no nada más, cuando estudiamos a las personas que no tienen acceso al piso mínimo, y en México desafortunadamente tenemos unos números muy altos de pobreza, empeorados por la pandemia, a pesar de 20 años de política social de transferencias y muchos otros esfuerzos, no hemos logrado superar pues alrededor de la mitad de la población, un poquito menos en pobreza. Y entonces tenemos, digamos, insisto, mucho estudio sobre quiénes son las personas pobres, qué es lo que les está pasando, cómo viven, en dónde trabajan, ¿no? Con muchos prejuicios asociados a la pobreza, por ejemplo, el prejuicio que las personas son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. Yo creo que no hay personas que más se esfuercen que las personas que viven en pobreza. Más horas de tránsito, más horas de trabajo, más cargas de cuidados, más inseguridad y más de todo, ¿no? Entonces, un gran mito de los que hacen daño. Pero luego también nos hemos olvidado de mirar quién sí tiene y cómo es que ha llegado a acumular tanto. Y tenemos que mirar el ciclo estructural de las condiciones de vida de la gente para poder comprender eso. Porque si pensamos que el talento está distribuido democráticamente, creo que aquí nadie va a dudar que pues nacen talentosos y no talentosos en todo tipo de lugares, todo tipo de espacios, pues no es por el talento, ni por la energía, ni por las capacidades que unos tienen éxito y otros se quedan en pobreza. Y la encuesta de movilidad social, el estudio de movilidad social de Nuevo León y los estudios y encuestas del INEGI lo demuestran. Hay ciertas familias y ciertas condiciones y ciertos grandes grupos que están condenados a no tener movilidad ascendente. Pero también hay, y eso es importante y no se dice tanto, grupos condenados a la riqueza. Es muy difícil ser pobre y salir de la pobreza, es más difícil ser rico y salir de la riqueza. Eso quiere decir que tenemos un sistema que no premia el esfuerzo, que no premia el talento, sino que premia pues, el nacimiento. Así es, ¿no? En esa lógica, toda la gran promesa de esforcémonos, estudiemos, echémosle ganas, contribuyamos al desarrollo del país, hagamos el esfuerzo que tenemos que hacer, realmente termina siendo pues muy cuestionable y genera, insisto, una falta de cohesión social y una sensación de que siempre va a haber una gran división social, insisto, no provocada por las diferencias entre las personas reales, sino simplemente por el origen y lugar y familia de nacimiento. Wow. Impresionante, ¿no? Sí. Gracias, Alejandra. Bueno, lo vimos ahora en el reporte de movilidad social de Nuevo León, ¿no? Que es dramática, ¿no? El mito de la movilidad, ¿no? Se ha desmoronado, en realidad, pese a los esfuerzos. Recuerdo aquella frase, ¿no? De aquel dicho popular de que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? Unos nacen con las fortunas y otros nacen en el infortunio. Claro. ¿No? Y sigue siendo la familia de origen el factor más importante de movilidad, es decir, de la inmovilidad, ¿no? Muy impresionante esa perspectiva y esa lectura. Veíamos en los programas de Oxfam que hay 4 pilares, ¿no? que marcan realmente la ruta de trabajo, ¿no? Bienes comunes y territorio, bienestar y trabajo, acción humanitaria y justicia climática y justicia fiscal. Son sus 4 pilares. ¿Qué articula estos 4 pilares, Alejandra? ¿Qué es lo que les da, digamos, la posibilidad de articularlos desde una visión que es, desde luego, interseccional, feminista y local, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que como nosotros miramos la problemática es
Necesitamos construir algo que llamamos, una agenda que llamamos economía para la igualdad, ¿no? Y lo que queremos hacer con esto es explicar que los problemas que enfrentamos en México son problemas que requieren de una mirada sistémica, justamente porque si nos enfocamos en una agenda o en otra, siempre nos quedamos cortos de dónde está ese sistema que replica intergeneracionalmente la pobreza o que replica intergeneracionalmente la acumulación desmedida de la riqueza. Y llegamos al punto de comprender que básicamente en nuestra visión tenemos una problemática muy seria del mercado laboral y de los derechos laborales, que tiene, digamos, muchas expresiones, pero voy a ser sucinta y resumirlas en dos. Una es la pérdida del poder adquisitivo del salario a lo largo de las décadas. La gente ha ido perdiendo poder adquisitivo. El salario mínimo tardó creo que 20 años en poder aumentarse, ¿no? Y realmente lo que ha pasado, pues, es que la gente asalariada no ha podido sostener el nivel de vida que tenía antes, justamente por la inflación y demás, ¿no? Entonces, los salarios que no, y además que el capital se premia mucho más que el salario, es decir, que las empresas mexicanas en general pues le devuelven al accionista lo doble de lo que pagan en salarios, lo cual es invertido para los países de la OCDE. México da 2 pesos al capital y 1 peso al salario, y en el resto de los países de la OCDE se da 2 pesos a los salarios y 1 peso al capital. Ahí hay un problema muy serio de estructura del mercado laboral. El otro problema es la división entre informalidad y formalidad laboral. La mitad de la población económicamente activa está en la informalidad, como si fuera decisión de las personas vivir en la informalidad, ¿no? Como si uno no quisiera tener IMSS, y como si uno no quisiera tener contrato, y como si uno no quisiera tener una pensión. En realidad es que así está construida la economía, y hay muchas resistencias, incluso institucionales, para poder superar esta dicotomía de formalidad e informalidad, ¿no? Que causa un problema muy serio, porque la protección social que proviene de la formalidad pues te da hasta otra expectativa de vida. Por lo pronto, si necesitas diálisis, que ustedes saben es una necesidad muy expandida en un país con altos niveles de diabetes, pues si no estás en el IMSS y dependes de los servicios públicos que hay disponibles, probablemente no lo vas a obtener, ¿no? Entonces, es una decisión de vida o muerte, sin duda. Del otro lado tenemos, ese es digamos como cuando hablamos de distribución ex ante. Ex post, una vez que el Estado cobra los impuestos, tiene una forma a través del sistema fiscal de tomar recursos, ofrecer servicios y de esa forma y hacer programas, políticas públicas para redistribuir y nivelar. La cosa es que somos un pésimo recaudador. Solamente recaudamos 17 puntos porcentuales del PIB. Para América Latina incluso somos de los peores recaudadores. Y tenemos un espacio fiscal cada vez más reducido, ¿no? Tenemos un espacio fiscal que de 100 pesos solamente podemos usar 60, porque el resto lo tenemos comprometido cada vez más. Y entonces de esos 60 pesos, pues te queda muy poco realmente para poder hacer escuelas, hacer infraestructura, tener camas de hospital. Hablábamos hace un momento de la necesidad imperiosa de tener escuelas, pues no de tiempo completo, escuelas que sean del horario laboral, ¿no? Uno esperaría que los niños no tienen que ver 7 horas de televisión en la tarde porque los padres están trabajando. Si no tienes recursos para pagar eso, o esquemas de vacunación completas, que ahora hace poco hay muchas expresiones de preocupación que la vacunación básica de las niñas y los niños no está asegurada. ¿Cómo pagas eso en una población de 130 millones de habitantes si no tienes suficientes recursos públicos? Y hay un problema de la estructura fiscal. No están pagando lo suficiente quienes más tienen, y eso hace que la redistribución sea imposible, ¿no? Ese es, digamos, en un eje ascendente. En un eje más transversal tenemos, por un lado, la problemática de bienes comunes y de la gobernanza y la relación con el cambio climático y con las comunidades y pueblos indígenas. Según un informe de Oxfam, el 80%, y no es solo dato de Oxfam, el 80% de los territorios a nivel global mejor conservados son territorios indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el conocimiento para hacer conservación, ¿no?
Y lo que vemos pues es un total desdén hacia su conocimiento, incluso hacia su tenencia, ni hablemos de autonomía. De la tierra, así ¿no? es. De la tierra, de los cuerpos de agua, etc. Así es. Entonces, la industria extractiva, que claro, pues la gente puede decir, bueno, pero quieres tu celular, entonces necesitas tu litio, ¿no? Es verdad, pero hay muchísimo, muchísimo que hacer para trabajar sobre el tema de la minería, que realmente es de enorme impacto, no nada más ambiental, sino social, y de incluso llevado al extremo en ciertas situaciones, provoca violencia y situaciones de mucha tensión a nivel comunitario. Y del otro lado, pues una oportunidad perdida, pero creo que un tema muy interesante, importante para este espacio, que es la economía social. No ha habido en México una verdadera apuesta por formas alternativas de provocar un crecimiento económico, un desarrollo económico inclusivo de comunidades en formas alternativas de organización económica. Alemania tiene un porcentaje pues bastante significativo de su economía que proviene de cooperativas y otras formas de economía social, y en México la verdad que la política de economía social ha sido no solo muy limitada, sino que hay muchísimas barreras para el acceso. Por ejemplo, inscribe un colectivo de mujeres que hace pimienta en Puebla, en una comunidad, para irse a registrar al SAT, pues es un viacrucis, ¿no? Es complejísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer programas o políticas de economía social que superen las barreras burocráticas, de acceso a capital y de discriminación también en el acceso a los canales de distribución, para provocar o generar un espacio de desarrollo económico que sea sustentable, inclusivo y no con un enorme impacto o en detrimento de las propias comunidades? Wow. Pues mucho que asimilar, ¿verdad? Mucho que asimilar. Y justamente desde esta lente, como tú la propones, que la desigualdad sea esta lente desde la cual leemos pues, las problemáticas diversas y eso nos permite tener una visión más sistémica. Un caso es justamente la crisis climática que vivimos y ver de qué manera desde el lente de la desigualdad, cómo se relaciona esta desigualdad con la crisis climática y qué sería la justicia climática, pensando claramente en ello, que es uno de los pilares de Oxfam. ¿Qué sería la justicia climática y en qué medida este concepto nos ayuda a pensar en nuestras tareas pendientes, que también son muchas? Pues yo creo que el tema climático hay que comprenderlo también bajo la lógica de la desigualdad, ¿no? Desigualdad global, porque los más contaminantes no son los más necesariamente los que mayor impacto sufren, y eso se replica a nivel nacional también, ¿no? Desafortunadamente los impactos del cambio climático no son los mismos, y incluso aunque fueran muy serios para los espacios, las regiones, los países que tienen mayores emisiones, de todas maneras, esos países más ricos, más desarrollados, tienen mucho más capacidades de adaptación, de medidas de mitigación, medidas de atención, que los países que no están contaminando, que no tuvieron un crecimiento a costa del agotamiento de los recursos, pero que ahora se tienen que enfrentar a la crisis climática, pues que es realmente compleja, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora en algunos marcos teóricos acerca de las transiciones, ¿no? La transición climática, como diciendo, bueno, tenemos que cambiar de estilo de vida y tenemos que modificar nuestra visión sobre el mundo si queremos que la humanidad persista, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista de la justicia, el tema climático ha sido abordado durante mucho tiempo desde el punto de vista, no diría estrictamente, pero muy desde el punto de vista técnico o científico. Que si cuántos grados, que si 2 grados, que si 3 grados. Es importantísimo porque hasta hace poco había gente que lo negaba, ¿no? Entonces ya superar a la negación del cambio climático es un avance, pero ciertamente ha fallado, y se ven en ciertas expresiones hoy en día, ha fallado comprender la dinámica entre lo social y lo climático. Déjenme darles un ejemplo. Las grandes empresas de hidrocarburos, que tienen un enorme impacto en el medio ambiente, se comprometieron a la neutralidad cero.
Pero la dinámica que eso implica es que están yendo a comunidades que subsisten de la agricultura, pequeñas comunidades que subsisten de la agricultura, compran muy barato los territorios, los reforestan. Claro, ellos llegan a la neutralidad cero no por bajar sus emisiones, sino por plantar más, pero dejan a esas comunidades sin su medio de subsistencia. Entonces, ese es el problema de la enorme acumulación de riqueza y de las posibilidades de que hasta lo que parece una solución a una problemática global se puede convertir en una situación de abuso y de profunda desigualdad con otras comunidades que no tienen acceso a esos recursos. Y hoy es muy interesante porque, por ejemplo, muy relacionado con lo que dices, el Climate Inequality Report de este año nos dice que hoy las desigualdades de emisiones de gases de efecto invernadero del porcentaje mínimo de la población, que es el más rico, pues versus toda la población es increíble. Entonces, hay que ver estas diferencias regionales, pero también al interior de los países, qué hay que hacer y de qué manera estos grupos pues tienen que cambiar. Hay todo un tema de cambio de cultura, de hábitos de consumo, etcétera. Es decir, mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, ¿verdad? La geografía y también los sectores de la población y ver realmente pues cómo atacar el problema. Bueno, sé que estuvimos conversando Ana Laura y yo, que estuvieron en Davos, que Oxfam presentó un informe sobre la desigualdad y una propuesta muy relevante sobre justicia fiscal. Platícanos cuál fue el eco que tuvieron en Davos y una pregunta que tenemos es si le sucedió lo que a Cassandra, que decía la verdad y nadie le creía. Pues yo espero que no sea el caso. A mí me alienta mucho, y empiezo por ahí, el caso de los millonarios patrióticos. No sé si los vieron en Davos, estaban ahí con sus carteles, ya llevan varios años organizados, encabezados por Warren Buffett, ni más ni menos, de los 3, 4 hombres más ricos del mundo, que le están diciendo a los estados, y nos sumamos con entusiasmo a su llamado, no basta con la filantropía. Está muy bien hacer trabajo filantrópico, estupendo. Si el Estado no cobra los impuestos que tiene que cobrar, nunca va a poder dar los servicios públicos que se requieren para que la población alcance un cierto nivel de bienestar, pero también para que los negocios y las empresas puedan florecer, ¿no? Él dice, a mí me gusta mucho, él dice, el gobierno es mi socio principal. El gobierno me provee de infraestructura, de seguridad, de educación para la gente que yo recluto. Si el gobierno no tiene la capacidad de ofrecer esos servicios y esa infraestructura de una manera eficiente, eficaz, de calidad, yo tengo un socio que está por debajo de mis necesidades, ¿no? Y entonces es muy interesante porque ellos ponen sobre la mesa, y nuestro informe lo hace profundamente y con algunos cálculos que realmente sorprenden e impactan. 2.655 personas en el mundo tienen más de $1,000 millones. Son muchos ceros, es una gran cantidad de dinero. Dinero que se queda en sus manos, que no tiene ni siquiera ya que ser usado como riesgo, porque pues su dinero sirve para pedir prestado, para reinvertir en otras empresas, y así se va multiplicando. Esos 1,000 millonarios en México, en América Latina, en el mundo, mejoraron su situación durante la pandemia. En México crecieron 30% las fortunas de las 15 personas más ricas del país. En América Latina teníamos 61,000 millonarios, ahora hay 91,000 millonarios después de la pandemia. Entonces se van sumando algunas pocas personas con muchos miles de millones sumadas entre todas, y lo que vemos es pues finalmente un grupo muy pequeño de personas en el mundo que controlan decisiones críticas, yo diría, para el bienestar de la humanidad, ¿no? Entonces, la desigualdad tiene varias facetas, problemática de acumulación de riqueza. Una es el contraste con lo que vemos, ¿no?, del resto de la población. Oxfam calcula que 800 millones de personas están alrededor del mundo en situación de pobreza alimentaria, frente a 2.655 personas que están pues ganando cientos de miles de millones de dólares. Y
La recuperación del efecto de la pandemia va a ser muy lenta. En otro informe que presentamos el año pasado se calculaba que al menos 10 años para llegar a los niveles anteriores, si le echáramos todas las ganas, difícilmente, ¿no? Mientras que los 1,000 millonarios lo que vieron fue una pequeña crisis al principio de la pandemia y después un crecimiento de nuevo de sus fortunas, que son muy resilientes y que pueden reconvertirse para responder a cualquier oportunidad de negocio y de necesidad que haya en cualquier momento. Ante esa lógica, lo que propone Oxfam es un impuesto del 5% a las grandes fortunas, estamos hablando de esos 1,000 millonarios, que pudiera, en fin, desde nuestra lógica, hacer un programa contra el hambre, combatir la pobreza extrema, o sea, realmente hacer lo que todos dijimos durante la pandemia que íbamos a hacer cuando acabara la pandemia y no hemos hecho, ¿no? Que es ser más solidarios, más conscientes, más presentes, claro, y más intolerantes con las desigualdades y con la pobreza, ¿no? Esa es la propuesta de Oxfam. En Oxfam México hicimos los cálculos para México, vemos tendencias muy similares a las tendencias globales y vemos brechas de desigualdad, la verdad las de México, sumamente profundas, ya lo sabíamos, con pues la particularidad, por ejemplo, en México, no solo de México, que no existe el impuesto a la riqueza, no existe el impuesto a la herencia. Hablábamos al principio de esta inmovilidad social para arriba y para abajo, pues una de las razones es esta, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, un impuesto a la herencia, pues estás aceptando que te parece adecuado que las personas pasen a su descendencia intacta su riqueza, ¿no? Haga lo que haga la descendencia con esa riqueza. Hay una de las 1,000 millonarias que estaba justo afuera de Davos con su cartel. Ella es heredera de una gran fortuna farmacéutica o química en Alemania. Y ella dice eso, ella dice, nos heredaron este capital totalmente exacerbado y no nos corresponde, este es dinero del Estado. El Estado lo tendría que estar usando para hacer políticas públicas en beneficio colectivo. Wow. Impresionante. Entonces, Alejandra, en el fondo, digamos, en el sustento de una economía para la igualdad, una justicia fiscal, ese sería el sustento que puede generar bienes comunes y que puede propiciar también una justicia climática y también una justicia laboral, digamos, que puede articular los otros pilares. Si no vemos esto, no habría otra forma de obtener los recursos para regirlo. ¿Así lo verías tú? Totalmente. De hecho, tenemos un cálculo de que si en México cobramos el 5% a las grandes fortunas, podríamos multiplicar por 17 el presupuesto en temas de cambio climático, ¿no? O en 40% el gasto en salud. Entonces, sí, absolutamente. O sea, si queremos ver una transformación, dicen, ¿no? Que la definición de la locura es hacer lo mismo siempre esperando resultados distintos. El cambio suena radical, pero yo creo que es más radical las amenazas ambientales, ¿no? Es más radical la amenaza climática, la amenaza de la desigualdad, la amenaza de la falta de acceso a los derechos, la amenaza de la falta de cohesión social y la polarización, que también se ha hablado muchísimo, y que creo que sí hay que poner un poco el énfasis en que esta polarización de la que se habla muchísimo, hay gente que dice, hay polarización por señalar la pobreza, hay polarización por señalar la desigualdad. O sea, como que la polarización fuera culpa de las personas que están en desventaja, que están tratando de reivindicar sus derechos, ¿no? Los han oído y lo saben. Nosotros pensamos que la polarización la provoca la desigualdad y que justamente la mejor forma de combatir la polarización es estar en un piso mucho más parejo entre todas y todas para lograr eso que promete la meritocracia, que es, ok, un piso parejo, oportunidades parejas, y ahora sí, que compita y gane el mejor, pero el mejor, no el que tenía escaleras más altas, ¿no? Previamente al nacimiento. Entonces, creo que sí se requiere un cambio de paradigma. El cambio de paradigma, cuando dices es el núcleo, ciertamente el tema fiscal es un núcleo duro, doloroso. La conversación en torno a los impuestos es árida, compleja, se politiza muy rápido, tiene muchas resistencias sociales, no nada más en los grupos de mayores ingresos, en general, la gente
tiene mucho y está íntimamente ligado a lo fiscal con la experiencia que la ciudadanía tiene del Estado. Si confías en el Estado, pagas con gusto. Si no confías en el Estado, aunque entiendas que es en tu beneficio, cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, pasa también por reconstruir la relación entre ciudadanía y Estado, pasa por reconstruir la posibilidad del Estado mexicano de dar los servicios que la gente necesita y de cumplir con su función principal, que es esa, ¿no? La garantía del acceso a los derechos. Y un combate efectivo a la corrupción, ¿no? Es decir, parte de la incredulidad que la gente tiene y de esta distancia que tiene frente al Estado son los escándalos de corrupción y de impunidad que generan una desconfianza enorme, ¿no? Como para decir, va a resolver las cosas con el dinero que corresponde para crear bienes comunes. Sí, totalmente. Y creo que eso está en el centro de una conversación pública que esperamos pues tener con ustedes, con sus estudiantes y sus comunidades, por supuesto. Y es que la desconfianza también tiene su origen en la corrupción, yo digo, en la suma de corrupción, impunidad y transparencia, ¿no? Porque saber cuánto se roba y saber que no pasa nada genera muchísimo enojo, ¿no? Totalmente justificado. El problema es que si el Estado está desprovisto de recursos, tampoco puede controlar la corrupción. O sea, el Estado necesita recursos y ser fuerte para regular la competencia económica, el impacto climático, cosas que nos importan a todas y a todos, y que son centrales a la posibilidad de crecimiento y demás. Y necesita también regular y sancionar los actos de corrupción. Cuando hay actos de corrupción, de mil maneras, ¿no? Yo no soy experta en corrupción, estoy segura que lo han dialogado, pero sí creo que hay que poner sobre la mesa algo que provoca la captura del Estado, o más bien a lo que le llama Oxfam y otras organizaciones la captura del Estado. Y es cuando hay gente, grupos que acumulan una cantidad desmedida de dinero, tienen la posibilidad de influir de manera no democrática sobre las instituciones en beneficio propio. Y entonces se pueden limitar reformas importantes, impedir que se tomen decisiones públicas, provocar que se les den ciertos beneficios, ciertos potenciales y entonces se mina la confianza, se mina la competencia y se mina la relación de la ciudadanía con el Estado. Entonces la captura también juega un papel muy importante en todo esto y tiene que ser un eje de análisis pues para esta propuesta transformadora de un mundo distinto. Sí, así es. Y bueno, justamente pensando en que Oxfam puede tener agencia para tener voz pública, etcétera, pues es importante. Creo que, y lo has dicho, no pueden ir solos. O sea, se requiere de la colaboración, de la colaboración con otras instituciones, de alianzas, de generar conocimientos en conjunto, etcétera. ¿Cómo exploras tú o cómo ven desde Oxfam la relación con las universidades? Y lo hablo pues justamente por estar aquí en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Yo creo que es crítico, es quizá el espacio de mayor impacto que podemos tener y de mayor cercanía que quisiéramos tener, las universidades, los lugares donde, como acá, con la cátedra, donde se piensa, se reflexiona, se pueden explorar nuevos mundos, nuevas ideas. Me encantó cómo se llama este ciclo y me siento muy agradecida de estar en esta primera plática sobre este tema. La imaginación política se gesta, ¿no? En lugares como las universidades, donde podemos imaginarnos mundos distintos. Yo creo que también nos tenemos que poder poner en un lugar de autocrítica y de crítica y de ser capaces de cuestionarlo todo, porque es el fundamento del pensamiento universitario, ¿no? Que pongamos bajo la lupa del análisis crítico todo aquello que damos por hecho para que podamos ver si estamos viviendo de la mejor manera, ¿no? Y cierro diciendo que en los espacios universitarios y en general en los espacios de las juventudes, en cualquier forma de organización juvenil, también ponemos mucho el énfasis en que en muchas ocasiones las personas jóvenes tienen la carga de lo que vamos dejando las personas más grandes en términos de legado, eso clarísimo en la agenda ambiental, ¿no? Que ese es el inicio de
las generaciones que van teniendo esta deuda con las generaciones posteriores, pero en lo social es lo mismo y sobre todo con el impacto de la falta de movilidad social, por ejemplo. O sea, replicar y replicar y replicar la pobreza y las desigualdades generación tras generación va condenando y precarizando la vida de los más jóvenes de manera paulatina y crónica, ¿no? Entonces, a mí me parece que es aquí donde se puede poner un alto, donde se puede hacer un alto reflexivo y proponer otras maneras, ¿no? Imaginarse otras cosas y proponer otras políticas, otra forma de relacionarnos entre nosotros, combatiendo la discriminación. No lo hablamos, ¿no? Pero ese es otro eje analítico muy importante de todo esto, que la desigualdad va aparejada con el racismo, con el clasismo, con la homofobia, con el machismo, ¿no? Entonces, a mí me ilusiona mucho, y recuerdo, y con esto cierro, pero recuerdo que en la encuesta sobre discriminación en México del 2017, alienta mucho ver que, pues sí, las personas jóvenes tienen menos prejuicios y estereotipos que las más grandes, y espero que eso sea una señal de esperanza hacia adelante. Así es. Quería hacerte esta pregunta. Estuviste 4 años en CONAPRED. ¿Cómo, y nos hablas ahora de cómo se está articulada la desigualdad con la discriminación? ¿Cuáles fueron, digamos, las conclusiones después de estos 4 años de estar en CONAPRED? ¿Qué es lo que viste y cómo lo ves en esta relación con la desigualdad? ¿Estamos en condiciones de combatir realmente la discriminación desde otros lugares ahora? ¿Dónde estamos? O sea, yo te diría que, o sea, el hallazgo creo que más importante desde CONAPRED es que la discriminación no es nada más una experiencia anecdótica, individual. Me habló feo, me dijo tal, que así parecía. Yo creo que la cosa más importante que yo siento que pudimos contribuir en el equipo fue hacer la encuesta nacional sobre discriminación y ver la tendencia en términos del acceso a derechos por segmento de población. Y cuando tú ves, por ejemplo, que 9 de cada 10 hablantes de lengua indígena están en la informalidad, lo que te das cuenta es que hay sobrerepresentación de los grupos discriminados en las situaciones de mayor precariedad. Y luego pones por encima el mapa de los servicios públicos y te das cuenta, déjenme les doy un ejemplo, el CONAFE y la educación regular. El CONAFE, que es el sistema público de atención de escuela primaria a las personas de comunidades más marginadas. Hace unos años se gastaba la SEP unos 30,000 pesos por alumno en la escuela regular y 9,000 pesos en el CONAFE. Es decir, que el Estado, y pasa lo mismo en el IMSS, ¿no? En donde están subrepresentados los hablantes de lengua indígena y las mujeres, que además no se pueden afiliar porque no tienen acceso a empleos formales, porque tienen la carga de cuidados. Y entonces lo que tienes es un Estado que ofrece peores servicios para los que menos tienen, ¿no? Por eso digo que hay una condena a la estructuralidad de la desigualdad y de la discriminación. O sea, no es que la gente no haga el esfuerzo, hace mucho esfuerzo, pero no hay manera de salir cuando el Estado dedica más recursos, hasta contables en dinero, para servicios que son para segmentos de mayores ingresos, y los que están en la mayor marginalidad reciben peores servicios o no los reciben en lo absoluto. Claro, es que esto es impresionante. Y regresando y volviendo al círculo de la acción climática, justamente esta desigualdad y no poner atención a los grupos socialmente e históricamente discriminados también nos regresa un daño, porque justamente se piensa con la acción climática que en el futuro o en las nuevas tecnologías, ¿no? Y nunca regresar la mirada a poblaciones que sí han tenido prácticas de las que debemos aprender, que justamente son los pueblos originarios, y México es un país rico en esa diversidad. Sí me gustaría que tú comentaras algo al respecto otra vez, porque creo que ese no mirar tiene muchas consecuencias negativas, ¿sí? En todos los aspectos. Totalmente, y creo además que sí hay como pensamiento supremacista, ¿no? De que el mundo como lo entendemos los que no somos indígenas está bien entendido, y la comprensión indígena
es originaria, es una comprensión sesgada, no científica, no capaz realmente de sofisticación. Creo que es muy peligroso y muy lejano a la realidad. Yo lo que te diría es que en esta discusión de las transiciones, una de las cosas que además mujeres defensoras del territorio lo están haciendo con muchísima valentía, es que están confiando en, por ejemplo, en este caso el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo de la región para temas de cambio climático, confían las mujeres, un grupo de organizaciones de mujeres defensoras del territorio, en que el acuerdo de Escazú va a ser una herramienta de justicia climática para ellas y sus comunidades. Y le están exigiendo al Estado mexicano y a otros estados en América Latina que haya acceso a la información, que haya participación, que puedan ellas poner en práctica, que se pongan en práctica en los estados los mecanismos que el propio acuerdo hecho por los estados enuncia, ¿no? Y han recibido una resistencia y una reticencia en donde hay países que incluso han decidido no ratificar el tratado, porque se sienten amenazados en su supremacismo, ¿no? ¿Cómo me van a poner un límite a mí, en mi deseo, en mi digamos, sí, deseo de desarrollo, a pesar de que el desarrollo sea también sinónimo en algunos casos, si no se cuida al clima, digo, al ambiente, de erosión y de cambio, de empeoramiento del cambio climático. Creo que hay que aceptar que hay un supremacismo, hay que comprenderlo y hay que combatirlo. Y te diría que uno de los temas que ponen sobre la mesa ellas, que a mí me parece fascinante, es la relación entre o digamos, cómo pueden transitar. Uno piensa, ahorita que decías, uno piensa en la innovación tecnológica o las nuevas energías renovables como la gran panacea de resolver, ¿no? Y lo que dicen muchas de ellas activistas es, ojo, corremos el riesgo de exportar el mismo machismo, clasismo y racismo de la industria fósil a la nueva industria de energías renovables. Nada te dice que va a ser un sector menos machista y menos racista. Simplemente vas a cambiar de fuente de energía. Claro, vas a evitar algunos daños, sí. O menos extractivista también. Pues tan extractivista. O tan, así es por eso. Esperar que sea ya el ideal solo por cambiar de energía, ¿no? Exacto, exacto. Entonces creo que hay, no nada más comprendiendo lo que desde hace mucho o en el pasado nos traen como legado, sino su discurso contemporáneo en las materias, por ejemplo, climáticas, pero también en una nueva visión sobre el feminismo, es fascinante y realmente tenemos mucho que aprender de esas comunidades y particularmente de las mujeres movilizadas en América Latina. Sí. Digo, nada más ya un comentario adicional. Hemos visto en nuestra relación con otras universidades que ponen en práctica estas cuestiones, que dan un espacio a los pueblos originarios, dialogan, escuchan e incorporan. Y creo que son prácticas que justamente tienen que estar en nuestra cultura, ¿no? De alguna manera. Sí, a mí me impresionó mucho cuando estudiamos hace unos años, se incluyó en la Constitución el concepto de educación inclusiva, y cuando estaba yo en CONAPRED hicimos un seminario internacional, vino un exministro de Educación de Bolivia y él nos hablaba acerca, por ejemplo, del aprendizaje de la lengua y nos decía, en las escuelas tenemos hablantes de español, hablantes medianos de español y de lengua indígena y hablantes de lengua indígena. Y lo que hacemos es que los mezclamos en el salón de clases y asumimos que todos tienen algo que aprender, los unos de los otros. En México, por darles un caso y ni siquiera irme a las lenguas indígenas, que es terrible la segmentación educativa que hay y la falta de acceso al conocimiento de las lenguas indígenas por parte de los no indígenas, nunca estás expuesto a eso. Pero incluso en escuelas en donde hay niños, por ejemplo, repatriados mexicanos, hay un estudio de Silvia Yurgoli del Colegio de México, que ni detectan que el niño habla inglés mejor que español y que por eso no le está yendo bien en la escuela. Entonces, realmente tenemos una como impermeabilidad a la diversidad que va en detrimento de nuestro propio desarrollo cultural, humano y de enriquecimiento con la diversidad, ¿no?
Y bueno, y ya por último yo quiero celebrar, la verdad, esta encuesta que desde el CONAPRED se hizo porque nos regaló la posibilidad de entender que es un problema estructural y no solamente una anécdota individual que es excepción, ¿no? Y que hay una tarea enorme por hacer, y creo que las universidades tenemos mucho que aprender y que trabajar en torno a eso. Sí, es estructural y de narrativas, ¿no? ¿Con También. qué narrativas nos hemos quedado y a qué narrativas podemos abrirnos, ¿no? Como escuchas. Una última pregunta. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Oxfam? Después del reporte, después de que está clarísimo, digamos, estas propuestas respecto a la justicia fiscal, ¿qué sigue? Bueno, sigue hacer esto, venir a conversar con ustedes las veces que se pueda, que quieran y Pero que haya claro. interés. No hay medio, ni espacio, ni escuela chica. Nos interesa muchísimo provocar un debate que ponga sobre la mesa los beneficios y problemas de las propuestas que nosotros hemos formulado. Tenemos más propuestas. El año pasado hicimos un informe que se llama La vacuna contra la desigualdad, que habla acerca de la tenencia y del predial como impuestos locales también muy problemáticos. Los estados no están recaudando bien, los municipios menos, hay problemas con los catastros, hay que pensar cómo hacemos que los estados y los municipios tengan mejores y más recursos, y eso pasa por profesionalizar y repensar cómo están, ¿no?, construidos esos impuestos locales. Tenemos también propuestas o cosas que decir acerca de los mecanismos de rendición de cuentas. O sea, sabemos y entendemos que el sistema fiscal es un sistema que no podemos discutir de manera aislada el impuesto a la riqueza, que es nuestra propuesta de este informe, sino que lo tendríamos que discutir a la luz de lo que está pasando con el resto del sistema fiscal para darle coherencia, darle congruencia y también asociarlo con el tema del gasto público, porque la opinión pública no podemos mover la narrativa si no explicamos, ok, necesitamos más dinero, ¿y para qué? Y ahí me voy a un tema muy concreto, no es el único, ¿no? Se necesita duplicar el gasto en salud y muchas otras cosas, pero creo que un tema muy concreto post-pandémico es el tema de los cuidados, que es parte del trabajo que hacemos aquí en Nuevo León, que es tratar de acompañar, pues pensar cómo sería un sistema de cuidados que pudiera responder a las necesidades de la población en México y a nivel de las entidades federativas, no sobre la base de intuiciones o ocurrencias, sino de la evidencia, de la oferta que existe, de la demanda que existe hoy, de la demografía, el envejecimiento poblacional. Las mujeres vamos a pasar de cuidar niños a cuidar adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un sistema de cuidados que es tan central a lograr, pues, por lo pronto salir de ese terrible, prácticamente último lugar que tiene México en inserción laboral de las mujeres, ¿no?, en América Latina, y poder realmente superar uno de los grandes elefantes en el cuarto de la desigualdad entre hombres y mujeres? Entonces, el sistema fiscal también es un tema feminista muy importante. Wow, increíble. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí. Nos has abierto otro tema fascinante, el tema de los cuidados, ¿no? Y visto desde el feminismo. Muchísimas gracias. Gracias, Inés. Pues los esperamos en nuestros siguientes eventos de la Cátedra Alfonso Reyes. Realmente ha sido un inicio para detonar el pensamiento y pensar a profundidad durante el semestre en dónde estamos, con qué narrativas y con cuáles son nuestros compromisos. Muchísimas gracias, Alejandra, y hasta nuestro siguiente evento.